día se culpa al capitalismo de muchas cosas: la desigualdad, el desempleo, la pobreza e incluso el calentamiento global. Como lo demuestra Rafael Litela y Robert McCulloch, los países más pobres no se caracterizan por tener una confianza ingenua en el capitalismo, sino porque se caracterizan por tener una desconfianza total. Esto conlleva a tener intervenciones y demandas por parte del gobierno y regular el comercio. Bajo estas condiciones, el capitalismo no prospera para el bien de todos, sino que la economía permanece más pobre para aquellas personas de bajos recursos. El economista y sociólogo estadounidense Talcott Parsons define este término como la clasificación diferencial de los individuos que componen un sistema social dado y su clasificación de superiores o inferiores los unos en relación con los otros. En este contexto, corroboramos con lo establecido por Aristóteles. En todos los estados hay tres elementos: una clase muy rica, otra muy pobre y una tercera que se encuentra entre las dos. Muy acertadas ambas teorías, pero esta última, establecida por Aristóteles, se ha transformado. En algunos países aún solo existen dos clases sociales: una muy rica como lo suficiente para poder mantenerse y una muy pobre lo suficiente como para morirse de hambre y de miseria. Los muy ricos integrados por grandes empresarios y políticos, y los muy pobres, que estaría formada por aquellos que deambulan sin empleo, carentes de conocimientos técnicos y harapientos. En el caso de la clase intermedia, en proceso de extinción, que en vez de ascender han tenido que ubicarse dentro de los muy pobres, debido a que los salarios, tanto privados como los públicos, son muy reducidos. El Papa Francisco tiene razón en enfocar su atención en la difícil situación de los más pobres del mundo. Sin embargo, el sufrimiento de estos últimos no es consecuencia de un capitalismo desenfrenado, sino de un capitalismo que ha sido frenado de manera equivocada. Los pueblos pobres se denomina como atraso, a comparación de los demás países modernos. Para subirse al tren del desarrollo económico es necesario que se efectúen reformas internas. Las teorías que logifican la historia acaban distinguiendo los intereses inmediatos o aparentes de los explotados y marginados y sus verdaderos intereses. Sus intereses objetivos, aquellos cuya satisfacción significa un avance hacia los grandes objetivos que tiene marcado la historia. Tal vez la característica más significativa de las dimensiones económicas en la vida de los pobres es que estos se enfrentan fuertemente con la economía del mercado, más que los pobres rurales. Vivir en la ciudad significa tener que generar ingresos para sobrevivir, exigiéndole a los pobres urbanos integrarse de una u otra forma a los mercados laborales. Ellos deben vender su trabajo a cambio de ingresos monetarios. Enfrentar la pobreza en el país implica una concepción integral e integrada, no desde la teoría ni la retórica, sino desde el mundo real de la sociedad y de la gente. Es un asunto estructural que necesita resolverse desde los derechos de las personas a tener acceso a mejores servicios públicos, como la salud, la educación, el transporte, la vialidad, el trabajo y más. Abordar el tema de la pobreza significa estar en capacidad de promover los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales para el conjunto de esta población. Supone realizar la gestión pública para que cada uno de esos derechos se cumpla en los distintos niveles de la vida ciudadana. Significa un compromiso político muy fuerte que implica la organización popular y la participación democrática para promover con fuerza la igualdad de todos ante esos derechos. Significa abrir esa oportunidad para que cada habitante del país esté en plena capacidad y derecho de realizarse como persona y como ciudadano. En definitiva, como ser humano en una sociedad de justicia e igualdad. Una parte importante de la responsabilidad social es el apoyo social, y en temas de pobreza es algo imprescindible. Hay muchas personas en el mundo que viven y se alimentan solo y exclusivamente de la ayuda que le prestan otras personas con más recursos. Nadie elige en qué país o circunstancias nacer. Por eso, los más privilegiados debemos colaborar a que personas sin recursos puedan, por lo menos, sobrevivir. Necesidades básicas como alimentos, salud, seguridad y derecho a un techo
no deberían cuestionarse. Por eso, este estudio pretende aportar una mayor comprensión de la pobreza y sus causas. La desigualdad puede ser social, económica, de género, cultural, geográfica o natural.